Buenas noches. Les damos la bienvenida a una sesión más del aula virtual. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Humberto Villasís Sarmiento, de quien me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum. El doctor es cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Campeche, es odontopediatra por la Universidad Latinoamericana, es ortodoncista por la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza e Investigación, y es maestro en ciencias odontológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema del que nos va a hablar el doctor Villasís es Hall Technique, una alternativa en mínima invasión, que hoy en día cobra especial importancia tanto en el tema del manejo del paciente, en la interacción con los padres y pues por la situación actual, hablando de la pandemia. A nombre de la Academia Mexicana de Odontopediatría les agradecemos su presencia y lo escuchamos con atención, doctor Villasís. Muy bien, doctora, muchas gracias por esta breve introducción. Y bueno, agradecer de igual manera al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la Academia Mexicana de Odontopediatría, por la tan amable invitación. Entonces, abocándonos al tema de hoy, la técnica de Hall, una alternativa en mínima invasión. Quiero que quede esto pues netamente comprendido, ¿sí? Va a ser una alternativa, no siempre la opción primordial. ¿Para qué? Para poder abocar lo que son lesiones cariosas, ¿sí? A lo mejor de grado 1, ¿sí? Como en este ejemplo, que está, aparentemente se ve, y lo es, ¿no? Es una lesión muy destructiva, sobre todo de los tejidos dentales. Entonces, pues me comprometí a presentar este tema porque creo que hay muy poca información, incluso en algunos posgrados nada más se ve como mínima información de ello, pero es muy bueno en el sentido de que, ahorita lo vamos a platicar un poquito más, podemos obtener más y mejores resultados para nuestros pacientes y sobre todo aplicarlo más en odontología comunitaria, que pienso y creo yo está un poco olvidada porque lo vemos nada más en los libros, no sabemos los conceptos desde la licenciatura, pero cuando ya empezamos en la práctica privada o pública, porque inclusive hasta en la pública se deja de hacer lo que son tratamientos, pues lo mínimo invasivos, ¿no? Entonces, a eso se dedica un poquito esta técnica de Hall, y es de la que vamos a hablar. Ok, yo tengo una serie de preguntas, a lo mejor igual ustedes ya desde el principio se las empiezan a formular. Entonces, ¿se puede tapar una lesión cariosa sin ser removida en su totalidad? ¿Se puede cementar una corona de acero preformada, en este caso infantil, sin tallar el diente? ¿Se puede reacomodar una oclusión? ¿Y se pueden hacer tratamientos más cómodos y fáciles para los pacientes infantiles? Yo creo que estas son las principales interrogantes que yo me formulé. Ustedes tendrán muchas más, ¿verdad? Pero para mí esto es esencial. Entonces, con base a estas preguntas, pues yo voy a dar la plática, ¿no? Como todo, cuando esta técnica salió, sí, entonces fue el boom periodístico, fue el boom informativo, cómo va a ser posible, que ya conforme a las preguntas que yo presenté, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible poner una corona, sí, nada más así, sin haber abocado antes la lesión cariosa, o qué va a pasar con la oclusión? Sí, entonces todo esto se llenó, se bombardeó todo lo que fue los medios periodísticos, ¿verdad? Entonces, miren esta bella pues, foto desde BBC, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen los encabezados? Adiós al taladro del dentista. O sea, no, tampoco crean todo lo que sale en los medios periodísticos, ¿sí? Sin bajarlos, obviamente, de nivel. Yo sé que hay medios periodísticos muy importantes, pero aquí ya están como dejando de lado igual unas técnicas que nos han funcionado por muchos años y tampoco es así, tampoco es que toda lesión cariosa sea técnica de Hall. Tiene sus características y sus consideraciones para poder ser llevada a cabo. Entonces, pues miren nada más, los odontólogos han descubierto una manera menos dolorosa, sí es cierto,
pero podría significar el fin traumático. Pues no tampoco, porque luego papás, mamás o tutores de los niños ven esta información y llegan a la consulta y dicen, yo quiero que le haga técnica de Hall a mi hijo. O sea, no, tampoco es así. Tenemos que pasar por estudios previos de diagnóstico para poder justamente hacer un buen tratamiento y ver si justamente el paciente infantil o pediátrico es candidato a este tipo de técnicas, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí, sí, a mí me dio mucha, mucha risa todo esto ahorita como están el boom de los memes. Sí, pues sí, no, tampoco tenemos que demeritar lo que es el uso de las coronas de acero preformadas. Sí, hay que darle su valor agregado. Nos han servido por muchos años a lo largo de todo esto desde que salieron y seguirán sirviendo, porque como ustedes bien saben, en la actualidad hay muchas, pues ya gama de coronas, sobre todo estéticas, que si de circonia, que si algunas de composite, yo qué sé, ¿verdad? Incluso combinadas, incluso estas coronas de metal preformadas pueden de ser combinadas, si se les hace por allá alguna parte estética con resinas, pero bueno, hay que darle su valor a las coronitas, salieron, sí, y estas coronas de metal preformado siguen valiendo como métodos de rehabilitación en la actualidad. Entonces, ¿qué va a pasar con estas coronas? Pues es una opción de restauración para el tratamiento de caries, obviamente, ¿verdad? Que hay que tener las consideraciones, sí, sobre todo hablando de esto en la dentición temporal, fueron introducidas por Humphrey, yo creo que finales de década de los 40, inicio de los 50, y entonces, han sido recomendados por especialistas, ¿verdad? Para poder restaurar todo lo que es, sobre todo, molares primarios, también incluso en molares permanentes, pero abocando un poquito cómo se ocuparon con Hall, sí, es de que una pequeña estadística, cuando se hizo en su momento, creo que cerca del año 2000, representaban el uso de coronas solamente el 0.4%, sí, en el Reino Unido, más exactamente en Escocia. Entonces era muy bajo. Digo, tampoco quiero que toda la población infantil o pediátrica se llene de coronas de acero cromo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí otras imágenes. Aquí está. Muy bien. Esto es una vista vestibular de ciertas coronas, ¿sí? Y aquí tenemos una vista oclusal. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Creo que tenemos unas de metal Unitec preformadas, las de su lado superior, bueno, la de la franja derecha, en medio 3M y New Smile del lado izquierdo, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta del mismo tamaño, entonces todas las coronas tienen diferente morfología, dependiendo de la marca, dependiendo del año o de la época en la que fueron, pues, fabricadas, porque sabemos que, pues, de eso se trata la modernidad, la actualización. Entonces, pues, ir abocando lo mejor de todo, de todas las casas comerciales. Obviamente, por ahí, si hay derechos de autor o algo, se consideran y se van mejorando las situaciones. Entonces, fíjense bien en en las de la franja del lado derecho, sí, las Unitec son muy largas, ocluso cervical. Entonces, eso puede representar un problema para algunos, una facilidad de poder recortarlas a imagen y semejanza del diente remanente, sí, por ahí a bombarlas, contornearlas. Pero vamos viendo que con las de 3M, que son las de en medio, tienen una mejor incluso morfología oclusal y el tamaño ocluso vestibular, ese diámetro, ese largo, ¿sí? Pues se hace más anatómico y justamente más corto, ¿ok? Pero vemos la de la casa, creo que es New Smile, ¿sí? Se hacen más chiquitas, mejor preformadas, ¿sí? Y también la parte oclusal, pues es un poco, pues ya más anatómica y semejante a la de 3M, ¿verdad? Yo aquí no estoy casado con ninguna marca comercial, mucho menos recibo regalías para que entiendan, ¿sí? Pero hay que también enfatizar mucho cuáles son las que podrían usar
para cada tipo de paciente. Muy bien. Aquí tengo una siguiente toma en la cual podemos observar, en este caso, pues las dos que tienen mejor condiciones anatómicas, morfológicas, y vemos que el diámetro ocluso cervical, vamos a poner un ejemplo de la número 5, que a mi consulta son las que más uso, las que más ocupo. Sí, del lado izquierdo, 3M, del lado derecho, New Smile, y vemos cómo esa situación del diámetro ocluso cervical, ¿sí? De 3M es de 6.1 y New Smile es de 5.8, ¿ok? Ese punto 3, créanme, cuando las estás colocando, cuando las estás incluso antes probando, vale oro. Entonces, todas estas consideraciones ustedes las deberían de tener en cuenta. Yo les invito, compren, tengan una de cada número, evalúenlas incluso en modelos didácticos antes de pasar a pacientes. Si es que no, pues tenemos por allá como la experiencia, ¿verdad? Porque pues todo es un proceso de enseñanza-aprendizaje y cada quien hace lo que más domina y si quieres aplicar más cosas en tu consulta, pues también de igual manera, o sea, ¿por qué no? Ahí están las actualizaciones del día a día, ya incluso ahorita en estas situaciones, pues hay mucha actualización vía online, en internet y es válido, ¿no? Entonces, lo que voy con esto es que en esta técnica de Hall, ¿sí? Si queremos, como sabemos, y ahorita les voy a dar otros parámetros, ¿sí? Se tiene que hacer sin desgaste. Entonces, aquí sí tiene un punto a favor lo que es New Smile, pero en el caso clínico que voy a presentar más adelantito, yo usé 3M, entonces no quiere decir que igual todos los niños van a llevar New Smile. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen, donde aquí podemos evaluar que toda esta parte de la caries dental, pleno siglo XXI, sigue siendo un problema de salud bucal, de salud importante en lo que es todo el mundo, no solo en nuestra nación. Entonces, la utilización de este tipo de coronas va a ayudar mucho, sobre todo, como ya les dije en un principio, lo que es a considerarse en comunidades, sobre todo en la parte rural. Y bueno, yo recuerdo que cuando hacíamos un poquito lo que es odontología comunitaria en el pregrado, en la licenciatura, nos llevaban y ya saben, es el camión equipado y a duras penas teníamos un rayos X periapical, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay unos muy cómodos, muy novedosos que parecen incluso cámaras del tamaño de una tableta y todo eso sería favorable incluso para como tip para que la odontología comunitaria siga siendo más accesible también, ¿verdad? Entonces, vamos a esta siguiente toma. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, empezó con base a todo lo que fue la información de la doctora Norma Hall, ¿sí? En el Reino Unido. Y entonces, aquí les pongo un pequeño mapa esquemático nada más para justamente esquematizar más. Y aquí les pongo un mapita de lo que es Escocia, ¿sí? Esto fue en las tierras, creo que altas, se llama, de Escocia, ¿sí? Más o menos ahí. Y ahí fue donde se empezó como a aplicar esta parte comunitaria de las coronas, antes sin ser llamadas Corona Hall, ¿verdad? Sino que simplemente la doctora en ese momento aplicó una técnica que a lo mejor ya se veía muy poquito y lo que hizo fue justamente adaptar esa corona a un diente que tiene la capacidad de recibirlo porque las características de la lesión cariosa así lo permitían, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este artículo que les estoy poniendo, ¿sí? El objetivo fue determinar la aceptabilidad de la técnica de Hall para una variedad de dentistas y sus pacientes. Podemos observar que aquí de todo esto, si vemos los porcentajes, solamente el 1%, ¿sí? Fue removida una corona. Entonces, por ahí hubo algunas características. El 14% sí se extrajeron, pero yo creo que de manera, pues, natural, ¿sí?
Y entonces, el 82% con este tipo de técnica representó una exfoliación natural. Entonces, eso es muy favorable. Claro está. Necesitamos, como siempre y como todo, yo espero que no se acaben los estudios, que alguien tenga incluso más la inquietud, que haga una pequeña población, un muestreo, que tenga un estudio, pues, experimental, otro control, que sondeemos, que no perdamos de vista los casos, sobre todo clínicos. Ajá. Pero hasta que no se tenga un estudio, lo que es pues multicéntrico, hablando un poquito de eso, pues no vamos a poder determinar qué es como la panacea, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, necesitamos tener un poquito más de estudios para seguir nutriendo todo esto. Muy bien. La técnica de TRA. A lo mejor ya muchos estarán familiarizados, muchos ya la usarán. Entonces, a lo que voy con la técnica de TRA, se puede decir que es por categorías también, ¿sí? Puede ser mecánica, aquí está rotativa, pieza de mano, fresas. Mecánica no rotativa es donde entran los excavadores, ¿sí? O las cucharillas de dentina. Sí, miren, aeropulidor, muy, muy importante. El ultrasónico, que está ahorita igual muy en auge. Y por medio, una técnica de TRA también por medios químicos mecánicos, como puede ser el papacarie, un ejemplo, el carisol, y una fotoablación con láser, ¿ok? Bueno, esta técnica de TRA, sí, puede ser combinada o se puede anexar, mejor dicho, a la técnica de Hall, siempre y cuando las características de la lesión cariosa así lo permitan, ¿verdad? Entonces, por eso hay que conocer un poquito, incluso la técnica de TRA. En algunos institutos, tanto públicos como privados, se utiliza y es excelente alternativa también para las comunidades alejadas o donde no haya un acceso, sí, sobre todo de tratamientos, pues más modernos, por así decirlo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí una pequeña toma, un corte aquí de un diente con una lesión cariosa, dentina afectada y dentina infectada. Muy bien, les pongo yo este pequeño diagramita, ¿verdad? Aquí vamos señalando un poquito o delimitando lo que es parte de la lesión afectada o que pudiera llegar a ser removida y todo lo que está debajo pues pudiera ser la infectada. Yo le llamo pues la cicatriz de la lesión. Punto. Por ahí podemos observar un poquito en la esquina inferior derecha lo que ya pertenece al cuerno pulpar. Entonces, hay muy buen margen, ¿sí? Antes de llegar a vía pulpar. Eh, pues no me voy a meter mucho en lo que es todo esto, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que cuando ya está muy cerca de lo que es la pulpa o el nervio dental, la lesión, entonces puede haber incluso una microfiltración e invasión bacteriana hacia las vías pulpares y por eso tiene que tener pues un mínimo de diagnóstico la técnica de Hall, ¿sí? Bueno, aquí tenemos manejo de la lesión cariosa. Son recomendaciones para remover justamente este tejido carioso. Se los dejo, sí, para que ustedes lo puedan checar en lo que es un poquito más ya en su privacidad, sin tanta premura. Y nos habla acerca de los dientes primarios y dientes permanentes, ¿verdad? Cómo se puede abocar un poquito ese tipo de lesiones y con ciertas características, pues yo creo que de profundidad y nos da más o menos unas pautas para seguir lo que es haciendo el tratamiento más indicado para al remover la lesión en cada tipo de dentición. Muy bien. ¿Qué consideraciones debe de tener la técnica de Hall? Las principales consideraciones son, pues, lesiones clase 1 moderadamente avanzadas, lesiones clase 2 interproximales, cavitadas o no cavitadas. Aquí entra igual mucho en juego lo que es la situación radiográfica. Se las recomiendo, por favor, no la hagan sin que tengan una radiografía mínimo,
¿sí? Cavitación de la lesión clase 1 oclusal que no aplica tratamientos convencionales, como por ejemplo, pues yo sé que hay muchos ionómeros, incluso ya de vidrio muy resistentes, sobre todo de macromoléculas, para la zona oclusal, ¿sí? Y se ocuparía mucho en lesiones extensas, ¿verdad? O resinas, pero a veces, pues hay que ser sinceros, o nos da un poquito de miedo, me incluyo, ponerlas, o incluso, pues simplemente no aplican, ¿verdad? Lesiones cariosas que se observan radiológicamente, mínimo a 1 milímetro de la pulpa, mínimo, por justamente esta parte de la penetración o microfiltración, pues, de las bacterias, ¿verdad? Muy bien. Y otras consideraciones, pues, sería la edad del paciente. ¿Por qué? Porque podemos hacerle pasar un mejor momento en la consulta a los pacientes que son de menos edad. Entonces, sobre todo pacientes que lleguen muy ansiosos, si ustedes hacen una pequeña evaluación de la conducta, que por lo menos la que aplicábamos, yo recuerdo en el posgrado y la que ahora aplico en la consulta privada es la escala de Frankel, ¿verdad? Que tiene 4 módulos de aceptación, de totalmente positivo a totalmente negativo. Entonces, si por allá vemos algún paciente con mucha ansiedad o incertidumbre en los tratamientos, pues pudiéramos aplicar esta técnica si el paciente es candidato y bajar ese nivel de ansiedad en el paciente y ayudándonos así en el manejo de conducta para que su consulta sea lo más favorable. Y por qué no decirlo, también la parte económica. ¿Por qué? Porque pues así ya a lo mejor haces, qué sé yo, menos instrumentación, ¿verdad? Y entonces aquí estaríamos ocupando meramente lo que es la corona de acero preformada. Y obviamente esto disminuiría el costo del tratamiento, ya cada quien, ¿verdad? Y pacientes con necesidades especiales. Sabemos que pacientes con estas necesidades especiales igual presentan mucho grado de ansiedad y a lo mejor, ustedes no me dejarán mentir, pero no sé, tener un paciente pediátrico ya media hora, se nos enciende el semáforo en color rojo, se empiezan a impacientar y ya no se llame de 1 hora, o sea, ya olvídenlo. Es porque a lo mejor ya lo tuviste que haber rehabilitado en la mayoría de sus lesiones, llámese como se llame, en boca, ¿verdad? Y que en ese momento se pueda. Entonces, es una muy buena alternativa, igual para este tipo de consideraciones que aquí les presento. Entonces, las coronas de Hall o técnica de Hall, sí, es novedoso en su momento, cabe recalcar, porque ahorita pues ya no es muy nuevo, que digamos. ¿Por qué? Porque no implica lo que es la anestesia, ¿sí? Ni extracción de caries, ni preparación del diente por ningún tipo, ya que la corona de metal preformada simplemente se rellena de cemento de ionómero de vidrio y se empuja sobre el diente. Ajá. Entonces, ahí quedaría una técnica de Hall, lo que es pura. Y el tejido dental cariado, pues no se elimina. Cabe recalcar que hoy en la actualidad incluso ya hay estudios, sí, que tienen técnica de Hall, por así decirlo, modificadas. Entonces, puede ser también ayudado de técnica TRA, un tratamiento restaurativo traumático, o incluso por aplicando fluoruro de amino de plata. Ujú. Que hay algunas marcas comerciales y ya a un mejor precio, ¿sí? Y es el mínimo, a pesar de que vienen unas botellas muy pequeñitas, lo que es el fluoruro de amino de plata. Entonces ya los costos han bajado y pues bueno, te da para más cosas, ¿sí? Y incluso poder aplicarlo en este tipo de técnicas y modificarlas un poco en favor y en pro del paciente. Y entonces así, nosotros al tener el tejido dental cariado sin eliminarse, pero poniendo la corona con el cemento, se aísla del resto del entorno bucal. En este caso ya no hay un intercambio, un ciclo vicioso de las bacterias a través de la boca y de toda esa triada y que ya conocemos, incluso más de 3 factores, ¿verdad? Que en la actualidad. Y no nos vamos a poner igual a hablar de complejos bacterianos de Sokransky y todo esto, porque pues el tema es un poquito abocándonos a darles a conocer la técnica de Hall,
pero sí quiero que sepan que este es el justificante y sobre todo, pues sí, sustentado de no eliminar la lesión cariosa y que no va a pasar nada más allá de si se hace un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces, toda esta parte quedaría bloqueada para que ya no haya intercambio de bacterias con el medio bucal. Y miren, pues aquí les presento un pequeño artículo, sí, que ustedes pueden ver, sí, del fluoruro de amino de plata en tratamientos para la caries dental. Entonces fue una revisión sistemática realizada en el 2015 y se completaron 4 ensayos clínicos. Entonces, el fluoruro de amino de plata se puede agregar en conjunto con métodos no invasivos basados en la evidencia para tratar las lesiones de caries en los dientes temporales, ¿sí? Como la técnica de Hall o corona de Hall simplemente. Ya no hay nada más que agregar de la técnica de Hall. No se ha estado modificando como tal la técnica de manera pura. Es una muy buena técnica que yo creo que pues ya está y llegó y se dio a conocer para quedarse, ¿verdad? Entonces, es muy bueno si se puede y aplica agregar. Es como decía mi mentor, el doctor Fernández Villavicencio, ¿sí? No es en vez de, es además de, para sumar el éxito del tratamiento. Y bueno, este otro estudio, ay, perdón por la sobreimposición, se me fue un poquito, sí, hablando de con qué se va a rellenar lo que es la corona. Aquí nos presentan, sí, 3 tipos de cementos, resina, también tenemos un ionómero de vidrio convencional y cemento de policarboxilato, ¿verdad? Entonces, a todo esto, pues todas tienen éxito, pero a la larga, si todos los cementos sirven, ¿estamos de acuerdo? Tampoco vamos a demeritar lo que ya está de años sustentado en todos esos libros de materiales dentales, pero bueno, el cemento de ionómero de vidrio yo creo que es el que ha estado en una etapa estándar de mejores resultados. Y entonces pueden ver el corte de las coronas, ¿sí? En donde, si aquí tengo mi cursor, por ejemplo, es un ejemplo. Aquí estoy señalando el punto A2. En la técnica de Hall, sabemos que la corona va a entrar simplemente por ese pequeño clic, porque el diente se supone que debe estar entero para una técnica de Hall pura, ¿sí? Y abocarse lo más cercano a lo que son todas las paredes y caras de los dientes. Entonces, toda esta parte que ustedes pueden ver y notar aquí es el relleno, es el cemento. Pero lo que ha demostrado tener un mejor éxito, pues ha sido el cemento de ionómero de vidrio. Y todas estas partes muertas donde se ve más grosor de cemento, pues lamentablemente pues no lo podríamos a lo mejor en una instancia rellenar y dejarlo lo más hermético posible haciendo la técnica de Coronas Hall, ¿verdad? A lo mejor si yo hago una técnica convencional para poder cementar lo que es corona, pues la puedo contornear mejor, sí, ya recorté a lo mejor por allá paredes del diente, sí, porque el hecho de que la corona de metal preformada, justamente, valga la redundancia, venga preformada, no quiere decir que todos los dientes van a tener las mismas características para garantizarnos ese hermetismo. Pero bueno, esto es con un microscopio electrónico y tendríamos que tenerlo siempre para poder evidenciar esto. Para eso entonces es confiar en nuestra experiencia, ¿sí? Hacerlo lo mejor posible, probarla, ¿por qué no? Y sobre todo ya después, no dejarlo con nada más que se rellene por sí solo, ocupar bien lo que son los cementos con las instrucciones del fabricante en tiempos de fraguado y sobre todo en el modo de preparación para que quede y garantizar un poquito más ese hermetismo que buscamos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de antes y después. Esa es una lesión que posiblemente, y la verdad, la tomé de internet, entonces que pudiera aplicar para técnica de Hall. Sí, así estaría la lesión,
se hace todo lo que es el chequeo radiográfico, el diagnóstico, evidenciamos que tenga mínimo 1 milímetro de pulpa en su zona más cercana, y sobre todo que, pues bueno, midamos la corona y agreguemos por allá otros pequeños protocolos para que se pueda encajar por medios mecánicos o retenciones, o ese famoso clic que le llamo yo, porque qué bonito se escucha que una corona de metal preformada haga ese clic. Nos da mucha seguridad. Ya después la quitamos, decimos esta es, ¿no? Y hacemos todo lo que es el proceso del cementado, ¿cierto? Bueno, tenemos el permiso de la mami y de mi niña, ¿ok? Entonces, este es un pequeño caso clínico de mi consulta. Entonces, donde aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, quiero que sepan, es una ciudad chica con servicios pues, básicos bien, pero igual nos llegan muchos pacientes de comunidades, ellos le llaman rancherías, ¿verdad? A toda la periferia. Y entonces, son pacientes de escasos recursos. Y aquí en la clínica nosotros estamos abiertos a todo lo que llega de pacientes. ¿Sí? De primera instancia, la clínica se instauró para brackets, igual a bajo costo, pero dándoles una buena calidad de materiales, de servicios. Y entonces somos un equipo de especialistas que venimos justamente a eso, a trabajar y a darles un servicio a esta parte olvidada de la población, las comunidades rurales. Y esta pacientita justamente, o este paciente, aplica para esta técnica, ¿verdad? Yo aquí les tengo unas fotos de su boca, ¿sí? Donde si ustedes pueden ver, pues me salté, la verdad, me salté. Cuando me hicieron la invitación, yo dije, se me prendió el foco. Yo tengo una paciente que aplica, porque ya lo estaba yo incluso teniendo en el protocolo, ¿sí? Del expediente clínico para aplicarle técnica de Hall, pero pues me hicieron la invitación y dije, ok, la voy a terminar, voy a hacer la técnica porque pues aplica. Y entonces, si pueden ver, pues ya no tiene pues otras lesiones cariosas más que la que les voy a mostrar, pero incluso por aquí se pueden ver que hubo extracciones, miren igual de los dientes centrales, de verdad, era una niña que tenía muchas lesiones cariosas avanzadas, ya no aplicaba otra cosa más que las extracciones, apenas está en un proceso de neoformación gingival, ósea, y entonces, pues miren, aparte tiene características de apiñamiento de moderado a severo y todavía la vamos a conjuntar su tratamiento con ortopedia dentofacial y por ahí que sigan los chequeos, sobre todo de higiene. Yo soy muy enfático en la higiene. Si el paciente no se sabe higienizar, obviamente tú instruyéndolo y instruyendo al tutor o papá o mamá, sí, hay que reconocer de verdad la labor incansable de las mamás. Son muy abocadas de verdad al tratamiento. Y hace poquito que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, de verdad hay mujeres muy valiosas y yo como valoro a las mamás que se comprometen con el tratamiento porque son las que más llegan con los niños, ¿sí? Y también por ahí un saludo a mi esposa, ¿sí? Una mujer muy valiosa. Entonces, las mujeres, ¿cómo se comprometen más? Hay que decirlo así. Si yo pudiera hacer una estadística del compromiso de los padres de papá, mamá, las mamás ganan, ¿eh? Mis respetos. Entonces, esta señora cumplió y miren por acá, tenemos las fotografías oclusales tanto de superior e inferior. Entonces, aquí en los des inferiores es donde vamos a aplicar técnica de Hall. ¿Ok? Podemos ver el apiñamiento, la forma de arcadas, las características de los tejidos blandos, están sanos a expensas de, bueno, pues se va formando bien esas situaciones de las extracciones. Y podemos observar que no tenemos espacio. Dices, ¿cómo la van a colocar? Bueno, para eso viene el siguiente proceso, en donde que complementa o está anexo a la técnica de Hall. En la técnica de Hall, sí, la Universidad de Dundee, allá en Escocia, es la que se encargó junto con la Casa 3M de hacer este protocolo de Hall Technique a Minimal Intervention, ¿sí? Y yo lo tengo, o sea, lo pueden incluso buscar en internet, pero con mucho gusto, si por ahí me lo piden por alguno de los medios
Ay, creo que no puse medios, ¿verdad? Bueno, luego ahí por redes sociales, en Facebook, con mucho gusto se los paso. Es como un protocolo muy bien instaurado de cerca de 30 páginas y muy bueno. Sí, entonces yo se los paso con mucho gusto. Aquí está, incluso les dejo como el link, por si alguien gusta copiarlo, tomar screenshot ahí de las pantallas, para la técnica de Hall. Bueno, yo que ocupé. Perdonen ahí mis palabras, ¿eh? Yo así hablo. Yo sé que muchos están peleados con ocupar o usar, pero yo ocupé estas situaciones para técnica de Hall. Traté de hacerlo de la manera más pura, ¿verdad? Tengo ahí mi cemento de ionómero de vidrio, las coronas que voy a ocupar, muy importante, tratar de utilizar el cemento de ionómero de vidrio en papel, no en vidrio. Y aquí sí se me pasó, igual era un poquito lo que es por el intercambio iónico, ¿verdad? Espátulas de plástico en su preferencia, un explorador, pueden ver aquí mi cánula de succión, hilo dental muy importante y sobre todo mis guantes, ¿verdad? Bueno, aquí están las radiografías. Entonces, estas radiografías podemos ver que aquí están los Ds, tanto del lado derecho, inferior, como el izquierdo. Y podemos observar las siguientes situaciones que me van a delimitar lo que es pulpa, ¿sí? Con lo que es la zona de la dentina infectada, ¿verdad? Infectada y afectada. Pues se pueden observar igual las características ya radiológicas, pues tentativamente sanas, no tenía sintomatología el paciente, se le hizo algunas pruebas por ahí de percusión. Incluso me voy a regresar un poquito aquí y miren, aquí donde se ven los tejidos blandos, el fondo de saco que le llamamos, o el fornix aquí de los pacientes. Miren, a mí me gusta mucho palpar en esa zona, justamente poner el dedo ahí con el guante y a la zona que corresponde a la altura apical, porque si el paciente me detecta por ahí algún síntoma, pues quiere decir que ya me da más elementos por si yo llegara a ver algo raro en la radiografía. Y entonces, pero no fue así. Aquí están las radiografías otra vez, aplicaba, está como en el limbo, ¿cierto? Pero pues bueno, aplica para las características de la lesión y también por los signos y síntomas. Bueno, y aquí, el diente estaba pegadito, ustedes lo vieron en las zonas distales, mesiales. Técnica de Hall nos comenta que se tienen que dejar los separadores, unos módulos elásticos ortodónticos, en donde yo igual uso mucho esto, casi no uso el portamódulos. Siento que a veces el paciente, sobre todo hablando de ansiedad y periodos así de evitarle estrés al paciente, ellos ven pinza y ya les da mucho miedo. Entonces, yo uso el hilo dental, sí, agarro dos tramos, justamente como está en esta imagen superior izquierda, ¿sí? Se encajan bien, lo sostienes con seguridad y rompes por ahí un poquito las moléculas de lo que son estos elementos poliméricos y así los estás colocando. Y ya queda así como en las imágenes de clínicas de la boca del paciente. Aguardamos por allá en un lapso de 2 a 5 días para que se puedan crear y salvaguardar esos espacios y que la corona entre sin dificultad en su determinado momento de aplicación. Y entonces, así queda después de ese lapso de 5 días. Yo la verdad la dejé pues como un poquito más de una semana, por motivos obviamente igual de que pues no estoy aquí de base, tengo otros compromisos que pues uno tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces se deja un poco más de tiempo, no pasa nada, el paciente le das indicaciones por ahí de higiene y miren, recién quitados, por eso se ve un poquito ahí como del elemento sanguíneo y entonces se crean espacios muy, muy bonitos, muy padres, que la corona, créanme, entra sin mayor dificultad. ¿Se puede hacer sin los módulos? Bueno, sí, si el paciente tiene espacios, adelante, y si el paciente igual acepta ese clic que yo le llamo, esa parte de la presión de la corona en los dientes adyacentes, pues adelante, ¿verdad? Pero así dice técnica de Hall. Y bueno, se prepara, se mezclan tus ionómeros, respetando los tiempos de fraguado, de mezclado, y se coloca las coronas.
En este caso, no aplicó para las coronas estándar. Yo afortunadamente pues trabajo con un kit y es lo que les recomiendo. No tengan nada más un número de coronas, sí, pero se salió de mi estándar que es del 4 o 5 en 3M, ¿verdad? Entonces pusimos unas número 6 que hicieron muy buen clic. Incluso yo las abombé, las contorneé en la zona cervical de la corona de metal preformado y me favorecieron mucho esa retentiva mecánica y ya más el ionómero de vidrio, pues adelante, ¿verdad? Hay otros parámetros que ahorita les voy a mostrar, como por ejemplo, aquí está. Listo. ¿Cómo quedó? Así quedó. eh, Tomas al paciente, tomas una torunda de algodón, un rollo de algodón, una mordedera, un bajabanda, bueno, sí, como le llamen, ¿verdad? Y haces que muerda el paciente. Y entonces te va a favorecer más la retención, se exprime por allá en favor de la presión de los remanentes del diente y la corona, todo el resto del cemento de ionómero, limpias bien, para eso ocupo el hilo dental, en este caso me gustan mucho los flossers, son más cómodos para el paciente y los papás, créanme, se adaptan mucho mejor a la limpieza interdental con los flossers que con el hilo dental convencional, porque ya no se pelean con los metros de hilo, es la verdad. Y para el papá, con uno diario, es más que suficiente, se los enseñas a usar de una manera muy, muy didáctica y el paciente también pediátrico lo acepta de manera positiva. ¿Qué pasó aquí? Pues muchas cosas me van a decir, sí, como igual en su momento, cuando Hall, la doctora Hall los aplicaba y la premura principal. Se levanta la mordida, se incrementa la dimensión vertical, sí, pasa todo eso. Pero entonces, incluso hay estudios que han demostrado con el chequeo clínico constante de 15 días y después de un mes, ese es como el protocolo de chequeos. Incluso si lo quieren ver al paciente a la semana de la aplicación, estaría favorable, ¿verdad? Pero en 15 días y en 30 días, que es más o menos un mes, de 2 a 4 semanitas, esa oclusión debe de bajar, ¿sí? Debe de quedar otra vez. Hay unas medidas que se toman en algunos artículos que es de punta a punta de canino, del mismo lado, obviamente, ¿sí? Y entonces, los estudios han demostrado que esa dimensión vertical o ese diámetro entre punta y punta del canino, sí, miren, aquí les presento un artículo, ¿ok? Este artículo de la dimensión vertical usando la técnica o coronas de Hall en niños. Es muy importante porque se logró un reequilibrio oclusal después del mes de la aplicación. Y también les recomiendo que en esos 15 días de la cita y al mes tomen radiografía periapical. Y miren, aquí tenemos estas imágenes del artículo, ¿ok? Tenemos, entonces, recién puesta la técnica de Hall y al mes de la aplicación. Podemos tener una oclusión casi normal, ¿ok? Eh, el hueso alveolar, la dentadura, el periodonto infantil es muy noble, ¿sí? Entonces se readapta a todos estos cambios oclusales. Yo sé que pues hay muchas tendencias, sí, de procurar, y yo también lo hago, se los juro, la articulación temporomandibular, pero no satanicemos, no consagremos ya de que no, ¿cómo va a ser posible? O sea, vamos a leerlo un poquito, vamos a meternos más en el tema, créanme, yo sí lo hice, porque igual pues no todos los temas se pueden controlar en esta vida y menos en una especialidad. Entonces, ya instruyéndonos un poquito con la literatura y la evidencia que ya está, pues podemos llegar a un buen consenso y aplicación de estos métodos. Muy bien. Ok, y aquí está lo que les platicaba, cómo toman esa medida del incremento o disminución de la dimensión vertical. Este es otro artículo que ustedes pueden consultar, ¿sí? Aunque la sobremordida se había equilibrado después de 30 días, se necesitan más estudios y bueno, ahí el estudio se desata en las conclusiones. No quiere decir, está haciendo crítica constructiva, propositiva, en la cual pues se necesita más evidencia clínica
radiológica y todo para poder evitar daños en un futuro por ese levante de mordida, por ese incremento de la dimensión vertical. Entonces, este estudio me gustó porque aquí es donde se hace la medida de canino a canino. Cuando tú pones una corona, pasa esto, ¿sí? Esa dimensión de punta a punta del canino, miren la primera imagen, se levanta, entonces aumenta. Y esto es lo que se trata este artículo, ¿sí? De que después de esos 30 días, pues pasa esto, el reacomodo oclusal, ¿verdad? Bueno, eh, aquí tengo lo más importante, y respondiendo a una de las interrogantes que yo les planteé en un inicio de esta plática, si la técnica de Hall es aceptable para niños, sus padres, tutores y sobre todo para el mismo dentista, pues sí, esto viene en el mismo protocolo, en el mismo manual, y donde se evaluó justamente la técnica de Hall con este grado de aceptación. Y pues podemos ver que para restauraciones convencionales, para técnica de Hall y para otros o tratamientos o no expresados, pues Hall fue la que se llevó mayor parte de esta aceptación, de esta parte positiva. Entonces, pues bueno, estudios hay, sí, parte clínica hay, y yo solo quiero que ustedes lo vean así, como yo lo puse en el título de esta charla, que muy gustoso les vine a dar. Es una alternativa más en mínima invasión. Y también como la doctora Zimba me platicaba en la presentación, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, porque no estamos post-COVID, quiero que lo entiendan, ¿sí? Ya habrá su momento, pero vamos a seguir procurándonos, solidarizándonos, igual como platicamos previo a esta charla, ¿sí? No estamos en tiempos post-pandemia y entonces en estos tiempos de la pandemia, minimiza técnica de Hall una parte más de los aerosoles, ¿sí? Y sobre todo tiempo del sillón del paciente y sus papás, sobre todo en el medio clínico, ¿verdad? Porque yo estoy muy acostumbrado a pasar a papás lo que es para que vean todos los procedimientos y yo siento que al niño le da más seguridad, cada quien tiene sus técnicas, ¿verdad? Y entonces, así como la técnica restaurativa traumática, igual minimiza el uso de aerosoles, pero hay que usar elementos mínimos de diagnóstico para poder llegar a un buen consenso y darle sobre todo un buen resultado al paciente. Y muy bien, yo le doy las gracias por escucharme. Sí, gracias otra vez al colegio y a la academia por esta invitación. Y entonces, esta frase me encantó de los viajes de trabajo. Entonces, es de este libro, de este autor, Coelho. La cosa más importante que podemos hacer por un padre, en este caso también una mamá, un tutor, dijo alguien alguna vez, es ser amable con sus hijos. Y esta técnica viene a ser así. Entonces, también, como en todas las pláticas, muchas gracias a la familia, a mi familia, en este caso mi esposa, mi hijo, porque yo les quito tiempo para compartirlos con gente bonita como ustedes, ¿verdad? Y aquí estamos. Espero les haya gustado y ha sido todo de mi parte de esta charla. Doctor, tenemos algunas preguntas. Sí, sí, claro. Em, Algunos doctores preguntan cuál es la diferencia, si nos podría profundizar un poquito sobre Ujú, el tema de la diferencia entre el TRA y la eliminación selectiva de caries. ujú. Ok. Son algunas preguntas recurrentes aquí en el chat. Ok, mira, les voy a ser sincero. La técnica de track, como les presenté, tiene esas cuatro viabilidades por los medios rotatorios, manuales no rotatorios, químicos, incluso ya vimos el láser, pero la otra, la verdad, yo no la manejo, les soy sincero, pero lo podemos investigar
y en alguna otra charla nos abocamos más a todo lo que es la gama de mínima invasión, con mucho gusto. Sí, perdón, pero ahí no soy experto en la otra y la verdad, en este momento, pues no, ni idea. La verdad tendría yo que como enfatizar más en esa parte de la literatura, ¿no? Ok, doctor. Bueno, pues básicamente nos han llegado muchos comentarios, muchos saludos de diferentes partes de la República, Sí, muchas desde gracias. Culiacán, desde Guadalajara, desde Perú, desde Bolivia, Tijuana, Chihuahua. Muchas gracias. Entonces, Qué el bonito. interés ha sido bastante, creo, en este tema. Ya lo habíamos platicado antes y al principio de la charla que la cuestión de los aerosoles en este tiempo Sí, es claro. importante disminuirla lo más que se pueda. Y bueno, también Claro. algunos otros colegas pues tienen el interés en el tema, tanto por el uso en el ámbito rural o comunitario, como también nos había comentado, y pues, con el manejo del paciente. Así es, sí. Doctor, ¿hay alguna contraindicación en el tema de condiciones oclusales del paciente para la utilización de esta técnica? Condiciones, No sé, sí, digamos una claro, mordida primeramente, que abierta el o... paciente, ok, bueno, hay que evaluar la mordida abierta, si es severa, bueno, y sobre todo, si esa mordida abierta está acompañada, de alguna sintomatología o signo, ya sea radiográfico o clínico, de la articulación temporomandibular, pues yo creo que el levante de mordida le va, en vez, sí, cierto, va a estar, hay que evaluar la parte de la beneficencia, ¿verdad? En toda esta parte bioética. Si es más el daño que la parte benéfica o de la beneficencia, pues no se lo pongas, le vas a dañar más. Hay otros medios, no siempre vamos a poder aplicar técnica de Hall, porque el paciente ya va a tener por allá otros problemas que le van a desencadenar justamente más cosas. Entonces, pues sí, yo creo que si tiene alguna sintomatología de la articulación temporomandibular, pues no aplica, porque ese mes si ya traen dolor y con ese levante de mordida y con ese estiramiento de las fibras que conlleva toda la articulación, yo creo que no le va a pasar nada bien. Perfecto, doctor. Bueno, aquí también nos llega otra pregunta de que si se recomienda tener al paciente en Sí, cierta posición. Aquí nos hablan de la posibilidad de la deglución de la corona. Qué opina, doctor? sí, claro, importantísimo. Hay una técnica que la verdad, pues sí, son cosas de manejo de conducta y protección de la vía aérea. Primero que nada, tener un curso de rehabilitación, ¿no? De RCP. Hay que tenerlo desde odontólogos generales hasta especialistas, porque en cualquier momento pasan o suscitan estos eventos, adversos, y entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Tener igual yo creo que el famoso por ahí carro rojo, estar instruidos en esta parte de las técnicas de rehabilitación, incluso saber aplicar la maniobra ¿cómo se llama? Hemlich, creo, Shemlich, sí. para poder, sí, para poder arrojar otra vez fuera de boca y de la vía aérea estos objetos. Entonces, yo lo que hago es se lo aprendí a una amiga, yo no lo usaba mucho, yo ocupaba otras cosas, trabajando ya en Cuautitlán Izcalli, a mi amiga Ali García, sí, aplicábamos mucho la protección de la vía aérea, por cierto, un saludo, Ali, ahí agarrábamos una gasa de malla abierta, rellenábamos con torundas de algodón, agarras como si fuera un pañito de picnic, ¡tum! Y le das vueltecita con un hilo dental y ya tienes por allá una super torunda y no se van a ir las torundas porque ya tiene la malla. Entonces, esa parte, yo la coloco y el hilo dental largo y no la estampo, o sea, nada más la dejo meramente fijada en lo que es el istmo de las fauces del paciente y así ya podemos trabajar. Pero esto es en cuestión de minutos, ¿eh? Ni le estorba al paciente y pues son elementos muy suaves que no le van a lastimar y sí a proteger mucho su vía aérea. Una técnica de Hall, te demora yo creo que cuando mucho, si no la acompañas de otros elementos o combinas, de 10 minutos, 15.
¿Ok? Perfecto, doctor. Bueno, vamos a contestar nada más una pregunta más. Nos preguntan si se puede utilizar en dientes anteriores esta técnica de Hall. Mayormente se hizo en dientes posteriores, sí, incluso, pero bueno, si conlleva una muy buena delimitación aún de la lesión cariosa, yo no veo por qué no, sí se podría usar. Nada más que vamos a recordar, está más aplicada para odontología comunitaria, porque luego me tocan cada situaciones de que están peleados con la zona estética. No ven más la parte de la beneficencia, sino ya la zona estética, pero si el paciente, el papá, la mamá y los tutores se prestan, pues adelante, nada más hay que cumplir con los criterios mínimos de diagnóstico para que se pueda ser aplicado. ¿Por qué no? Muy bien, doctor. Pues agradecemos mucho al doctor Villasís, a nombre de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Un placer. Y nuevamente agradecemos a todos los participantes, a toda la gente que se conectó por su atención en esta conferencia. Y también agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Nos vemos en nuestra próxima sesión del aula virtual. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.